comenzamos a divisar aquellas cavernas, aquellas cuevas, y se sentía aquel olor nauseabundo que salía dentro de aquellas cuevas. Aquellas paredes, me decía el Señor, que estaban llenas de abominaciones contra Dios. Y el Señor me decía, no vayas a leer nada de lo que está escrito ahí, y no preguntes. Y comenzamos a entrar en aquellas cuevas, en aquellas catacumbas. Comenzamos a entrar encorvados. Me acuerdo que la tiniebla reina en ese lugar. Cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores iba entrando por aquel lugar, aquella tiniebla se iba haciendo a un lado, aquella tiniebla se iba despejando, porque el amo y Señor del universo iba entrando por aquel lugar. Oh, aquello tremendo. El infierno se conmovía porque el Rey de Reyes y Señor de Señores, el dueño de lo que hay arriba y de lo que hay aquí en la tierra y debajo de la tierra, estaba visitando el infierno. Todo aquello se iba haciendo a un lado. Y yo comencé a oír unos gritos. Comenzaba a oír gente que gritaba, gente que lloraba, gente que gritaba desenfrenadamente. Oía aquel clamor, oía aquel crujido de dientes, oía aquello tan terrible, aquello que daba hasta miedo oírlo, aquella multitud de gente que gritaba, que lloraba. Yo divisaba a unos que estaban peleando, que se agarraban uno con otro. Mujeres que se agarraban del pelo, hombres que estaban pegándose uno con otro, agarraban piedras, se pegaban, y una llama que salía de su cuerpo que no se apagaba, y un gusano que fluía de ellos, que los atormenta de día y de noche, de día y de noche. Yo veía a un pobre que se quitaba eso, se quitaba los gusanos, y entre más se los quitaba, más fluía su cuerpo. Y el Señor seguía caminando. Y yo seguía contemplando aquello. Y cuando las almas comenzaron a ver que iba pasando el Señor Jesús por aquellas cavernas, que aquel olor nauseabundo, aquel olor espantoso, comenzaban a gritar el dulce nombre de Jesús. Jesús. Pero el Señor ahí hacía oídos sordos para esa gente. Ya nada ni nadie los puede sacar de ahí. La Biblia habla claro que el que se fue sin Dios, el que se fue sin Cristo, está condenado por toda la eternidad. Y nosotros seguíamos caminando. Y aquella multitud gritaba desenfrenadamente. Tenían un clamor enorme, pero nada ni nadie los puede escuchar. Ya nada se puede hacer por ellos. Yo me acuerdo que comenzamos a entrar en unos compartimientos como celdas, donde hay gente de diferente época. Yo ahí miré reyes, y ahí estaban con su gloria, con sus coronas ahí abajo en el infierno. Yo miré gente con túnicas, yo miré mucha gente vestida en diferente manera, de diferente época. Estaba en compartimientos, y la gente actual de hoy estaba en otro lugar, siempre en celdas. Aquello tremendo, aquella gente lacerándose unos con otros, golpeándose unos con otros. Algunos gritaban y decían: yo por tu culpa estoy aquí, yo por ti estoy aquí. Había algunos que reclamaban uno con otro: sí, yo era creyente, pero tú me hiciste caer y por tu culpa estoy yo aquí. Y miraba aquella multitud que se golpeaban, se laceraban, gritaban. Ahí en el infierno no hay paz, ahí en el infierno no hay gozo, ahí en el infierno no reina la paz. Ahí en el infierno solamente hay lamento, en el infierno hay lloro,
En el infierno la gente está gritando. En el infierno la gente está pidiendo agua. En el infierno la gente está clamando porque la saquen de ese lugar. Pero lamentablemente ya nada se puede hacer aquí. Nadie puede hacer nada. Los que se fueron sin Dios y sin esperanza están condenados por toda la eternidad. Yo comencé a ver creyentes con Biblias. Yo comencé a ver mujeres, señoritas, jóvenes, caballeros, ancianos. Yo comencé a divisar gente, pastores, evangelistas. Yo los miraba que lloraban. Lloraban y decían estas palabras: nosotros no vivimos la palabra. Solamente fuimos un puente, nunca lo entendimos, ahora lo entiendo. Yo miraba a aquellas mujeres que habían sido creyentes, que habían apantallado un día dentro del pueblo de Dios por estar errados en una doctrina falsa, por estar viviendo el evangelio a su antojo, por estar viviendo la palabra como ellos quieren, a su criterio. Toda esa clase de gente no va para arriba, hermano, esa gente va para abajo, para abajo. Yo miraba a aquellas mujeres con aretes, yo miraba a aquellas mujeres pintadas, yo miraba a aquellas mujeres, hermano, con el pelo corto, con pantalonadas, ya viviendo un evangelio modernizado, viviendo un evangelio a su criterio, viviendo un evangelio como ellos quieren. Ya no se vive la palabra como Dios manda, sino como tú quieres. No, Dios te manda santidad. Yo miraba pastores ahí y el Señor me decía: un día estos ministros, cuando comenzaron su ministerio, los comenzaron fructuosos, los comenzaron llenos de gloria, los comenzaron dirigidos por mí. Ahora ya no lo dirigían yo, por eso están aquí. Y así hay muchos pastores hoy en día, así hay muchos evangelistas hoy en día. Son ávaros, solamente piensan en avaricia, solamente piensan qué es lo que van a hacer. Y ahí estaban aquellos pastores, allá había evangelistas, y el Señor me decía: ellos solamente predicaron la palabra, pero nunca se predicaron a sí mismos. Lo que predicaban no lo vivían. Yo miraba a aquella gente que lloraba cuando miraba al Señor. Los pastores van a dar cuentas por los rebaños que han pastoreado. Todo pastor que está al frente de una iglesia va a dar cuentas a Dios por las iglesias que ha pastoreado. Los evangelistas van a dar cuentas también por lo que han predicado. Si se ha estado viviendo lo que se ha estado predicando. Ya la iglesia está en los últimos días. La iglesia está en la última etapa. Jesús viene pronto. Ay, Samantha, si tan solo me entendieras, dice el Señor. Abacacala, sala, cachala. Ya no es tiempo, hermanito, de estar viviendo la palabra como tú quieres. Mujeres, es tiempo que dejen las faldas cortas, es tiempo que dejen los pantalones, es tiempo que dejen las faldas pantalón, es tiempo que dejen el modernismo y vivan en santidad, porque Dios viene por un pueblo limpio, puro, sin manchas. Seguíamos caminando por aquel lugar nauseabundo, aquel lugar espantoso, donde no hay paz. Yo me acuerdo que comenzamos a entrar en una cueva, donde yo comencé a divisar una legión de demonios. La legión de demonios se compone como de 2000 demonios aproximadamente. Yo comencé a ver unos demonios de una tez verde. Había unos demonios que tenían una tez azul. Habían unos que tenían una tez negra como el azabache. Aquella tez refulgente que brillaba, aquella piel de aquellos seres enormes, como de 2,5 metros. Estaban todos deformes. Lo que hay allá abajo no tiene gloria.
Había unos demonios que no tenían cabeza, que la cabeza la tenían en medio del cuerpo. Había unos demonios que tenían cabeza y la cabeza la tenían toda deforme, sus penas de fuera. Habían unos que no tenían sus ojos los tenían en medio del cuerpo. Habían unos que solamente tenían un ojo y el ojo lo que tenían en la frente. Había unos que sus pies los tenían al revés, pero aquellos pies deformes, todo horrible. Había unos que sus manos las tenían en medio del cuerpo. Había otros que tenían la cabeza al revés. Todo aquello deforme, aquello horrible, aquello espantoso, aquello sin gloria de Dios. Porque lo que no tiene gloria de Dios y lo que no tiene imagen de Dios, ni siquiera se asemeja a Dios. Yo miraba aquello espantoso y el Señor Jesús me decía, estos son los que andan sobre la faz de la tierra, estos son los que andan poniendo pleitos en medio del pueblo, estos son los que andan metiéndose en las iglesias y poniendo herejías, poniendo hipocresías, poniendo un espíritu de indiferencia entre los hermanos, poniendo machismo, poniendo racismo, poniendo un montón de cosas en medio del pueblo, poniendo los hogares emproblemados. Hay iglesias que la ponen de pies a cabeza, poniendo a la gente de un lado para otro. Estos son los que andan sobre la faz de la tierra, molestando de un lado para otro, porque sabe el diablo que el tiempo se le ha terminado, el tiempo se está acabando, se está acabando. Yo me acuerdo de aquellos enormes seres que cuando el Señor pasaba por ahí, todos hicieron aquella reverencia, inclinaron sus cabezas y se arrodillaron, porque el Rey de Reyes y Señor de señores iba pasando por aquel lugar. El que tiene la llave del infierno iba pasando por ese lugar. Y de repente comenzamos a ver, y comencé a divisar un enorme ser. Sus ojos llamará de fuego, aquella tez negra como el azabache. Y el Señor me dijo, ese que ves ahí, ese es el diablo. El diablo no es como lo pintan aquí en la tierra, hijo. El diablo no es como lo pintan en los cartones de lotería, con cachitos y con cola. No. Aquel enorme ser negro como el azabache. Su piel brillaba, refulgaba aquel color. Yo me acuerdo que cuando el Señor comenzó a acercarse, el diablo no pudo resistir la gloria de Dios. Si la tiniebla se iba haciendo un lado con el resplandor de Él, y los demonios se arrodillaron, el diablo tenía que arrodillarse también. Y el diablo se arrodilló ante la presencia del Señor Jesús. Después de contemplar todo aquello, que yo ahí el Señor me estaba enseñando que todo lo que está ahí arriba, todo lo que está aquí abajo, todo lo que está debajo de la tierra, tiene que alabar el dulce nombre del Señor. Y comenzamos a salir de aquel lugar, nuevamente por donde habíamos entrado. Yo me acuerdo, hermano de mi alma, que seguimos caminando y caminando y caminando, y viendo nuevamente, yo miraba cráteres. En el regreso que veníamos yo comencé a divisar cráteres, unos cráteres que ahí salía un clamor, ahí salía un gemido, ahí salía un gemido espantoso. Y de repente una mujer que había sido bruja, ahí estaba también y reclamaba el reino. Y de repente le dijo Satanás, yo no tengo reino, te he engañado, el único que tiene reino se llama Jesús. Hermano, hasta el mismo diablo sabe quién tiene reino, el mismo diablo sabe quién tiene gloria, Jesús, el Hijo de Dios. Y aquella mujer la comenzaron a lacerar, la comenzaron a atormentar, porque la Biblia dice que aquí es el tormento, aquí es el lloro y el crujir de dientes.
Ahí es donde se va a pagar la culpabilidad. Ahí es donde se va a pagar todo lo que ha hecho el hombre aquí en la tierra y la mujer. Si se va sin Dios y sin Cristo, va por una condenación eterna. Pero si acepta a Cristo en estos últimos tiempos, en estos minutos, en estos segundos que le hace falta a la iglesia, se va con Dios. Volaremos juntos para arriba. Y íbamos saliendo por todos aquellos lugares. Y de repente estábamos afuera de aquellas cavernas. Y el Señor me decía, si hubieses leído lo que estaba en las paredes escrito, te hubieras quedado ahí. Ahí se encontraban unas abominaciones escritas para con Dios. Y trataban al Señor por lo más bajo, decía el Señor. Y seguíamos saliendo de aquellas cuevas, de aquellas cavernas. Y de repente comenzamos nuevamente a viajar a la velocidad de la luz. Los ángeles iban a nuestros lados. Yo comencé a oír un cántico tan bello, tan hermoso, tan lindo. Y nos íbamos acercando más y más y más, nuevamente a aquel lugar tan bello donde yo había estado de primero. Y de repente el Señor seguía hablando conmigo. Hijo, a mí no me agrada que mi pueblo ande así. A mí no me agrada que mi pueblo camine así delante de mí. A mí no me gusta que mi pueblo ande así. Porque yo voy por un pueblo limpio. Yo voy por un pueblo puro, santo. Un pueblo que ande en mi palabra. Ay, amén. Y de repente comencé a divisar algo tan bello, tan hermoso. Aquella pantalla enorme enfrente del trono de Dios. Y comencé a ver esto. Comencé a ver aquella muerte que el Señor estaba teniendo en la cruz del Calvario. Aquellos clavos que metieron en sus manos. Aquella corona que pusieron en su cabeza de espinas. Yo me acuerdo que la gente que estaba ahí al frente se burlaba. Aquella gente gritaba, aquella gente se reía. Aquella gente te escupía todavía al Señor en la cruz del Calvario. No se acordaban que un día había predicado. No se acordaban que un día había resucitado aún hasta los muertos. Que ni la muerte lo pudo detener. Aquello tan hermoso. El Señor dando su vida por toda la humanidad en aquella cruz. El diablo lo estaba avergonzando. Estaba haciendo la última vergüenza con él ahí. El diablo se reía a carcajadas en una esquina. La muerte en otro extremo. Y yo me acuerdo que de repente el Señor entregó el Espíritu. Y cuando entregó el Espíritu, la palabra de Dios dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Se estaba cumpliendo la bendita palabra de Dios. El Señor estaba traspasando el lugar santísimo. Estaba abriendo la puerta. Estaba abriendo el acceso. Estaba abriendo la puerta de la gracia para que todos ahora podemos tomar de esa plenitud y acercarnos al trono de la gracia de Dios. Por eso es que hoy en día pueden subir hombres y mujeres al altar que están en pecado y no caen muertos por el poder del Espíritu de Dios, como en el tiempo de la ley, porque ya no estamos en la ley, sino que estamos en la gracia. Hoy todos tenemos el acceso. Anda gata saca cansa jala alianzo en inso kendeledo con balón sacó. Yo me acuerdo que cuando el Señor entregó el Espíritu, salió un Espíritu resplandeciente que resplandecía 3 veces más que ese sol que vemos en el día. Y aquello tan tremendo, aquella luz que fluía, aquel Espíritu.
agarró a la muerte y agarró al diablo y bajó a las partes más profundas de la tierra. La Biblia dice que cuando el Señor murió, el velo se rasgó de arriba abajo, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, porque no era cualquier hombre que estaba muriendo en la cruz del Calvario, era el Hijo de Dios el que estaba muriendo, no era cualquier hombre, era el unigénito Hijo del Señor que estaba dando la vida por toda la humanidad. Él murió por ti y por mí. Él nos amó hasta la muerte. Y su muerte fue muerte de cruz. Hay hermanitos que están pasando problemas en las iglesias, que tal vez tienen contienda con su pastor, que su pastor los está sacando por un celo espiritual. No le hagas caso, sigue las pisadas de Cristo, sigue el blanco que es Jesús, sigue para adelante, dale para adelante, más y más y más. No le hagas caso a la voz del diablo, sigue, sigue, sigue. Si hay celo santo, busca más a Dios, que Dios quiere hacer algo en tu vida. A veces cuando los hermanitos comienzan a levantarse en las iglesias, yo fui pastor 3 años, a veces cuando se comienzan a levantar los hermanitos en las iglesias, usados por el Señor, ungidos por el poder del Espíritu Santo, vienen entre un celo en los diáconos o en los consejeros que tienen hasta 30 años, de 30 años no tienen nada. Y cuando comienzan aquel joven, aquella señorita a ser usada por el Espíritu de Dios, comienzan a apacharlo, comienzan a hundirlo, comienzan a contristarle el espíritu. ¡Inútil! Si te da celo lo que tiene el hermano, ponte a ayunar y a orar, que lo que tiene para él te lo puede dar a ti también Dios. Abakaha mahalaha anda katakaskatahakalaha arraketa kosakataha tase mamaya tamalia. Eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. Como se ha metido el modernismo, también se ha metido el celo santo. Hoy en día solo aquellos quieren ser. Y si otro se levanta dentro del pueblo, lo apachan porque solo él es. Hay que ponerle su lugar al nene dentro de la iglesia. Agarra ese demonio y sáquelo. Ahí andan las mujeres quejándose con los pastores. Ay, el pelito corto, está corto. Ya me lo quite por los dolores de cabeza. Agárrenla y llévenla al altar de rodillas y oren por él y saquen ese demonio. Enséñele la palabra, enséñele, predicador, no vendas la palabra. Hay conjuntos que ahora están también ahí, que han sacado hasta pop, rock, hasta ranchera lo cantan hoy. Hoy se ha adulterado la música, se ha adulterado la palabra. Hoy la palabra se vende, se invitan predicadores, ponen tarifa, se invitan conjuntos, ponen tarifa, se invitan grupos, ponen tarifa. Hoy todo el mundo pone tarifa. Hoy ya no se hace nada como está escrito en la palabra. Este don no se vende, perece el oro, perece la plata y perece tú también si estás vendiendo la palabra, si estás vendiendo este don. Alabado sea Jehová. Yo me acuerdo, hermano de mi alma, que el Señor me decía, estos aquí se van a quedar. Estos aquí se van a quedar, esos son fanáticos. Amahalale a casa. Anasa kakelias cosa cascocha maletia. Y el diablo y la muerte se reían a carcajadas del Señor. Y yo me acuerdo en aquella enorme pantalla que el Señor bajó a las partes más profundas de la tierra, llegó hasta el mismo corazón de la tierra y comenzó a decirle sus verdades al diablito. Y le decía, diablo, él bajó hasta aquí, hasta el corazón de la tierra, para ser alabado. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará y toda boca confesará
en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Se llegaba la hora de que el diablito tenía que adorar a Dios. Se llegaba la hora de que el diablito y la muerte y los demonios se iban a convertir en adoradores al Señor. Mi alma te alaba. Y yo miraba aquello tan precioso, aquello tan lindo, tan maravilloso. Y el Señor allí estaba en el infierno. Por eso dice el dicho del mundo, que el que ríe de último ríe mejor. Aquí el Señor estaba a risa. Diablo, aquí estoy, adorame. Diablo, alabame. Diablo, glorificame. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Dame la gloria porque el dueño de la vida aquí está. Dame la virtud porque el dueño de la gloria y de la vida aquí está. El que da vida, aquí está. El que salva, aquí está. El que sana, aquí está. Y para eso he venido. El diablito, mire, le tocó que adorar al Señor de rodillas 3 días y 3 noches. Pasó el primer día, pasó la primera noche, y el diablito ya no aguantaba ya. Señor, me levanto. Sígueme alabando, porque para eso he venido. Sígueme dándome la gloria, porque para eso he venido. Pasó el segundo día, y lo mismo, el diablo ya no aguantaba, pero el diablito se estaba convirtiendo en un adorador a papá. Pasó el tercer día y la tercera noche. El diablo ya no aguantaba. La muerte ya no aguantaba, los demonios ya no aguantaban, pero ya estaban confesando con su boca, confesando con sus labios que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores. Bendito sea el Señor para siempre. Y el Señor, cuando iba a ir de ese lugar y iba a resucitar entre los muertos el tercer día, le dijo: diablo, ni tú, ni la muerte, ni nadie me puede detener. No hay nada que me detenga aquí abajo, ni arriba, ahí, ni a Sanedrín, ahí nadie me puede detener, porque yo soy Dios, y yo soy quien soy, y yo soy el que soy, yo soy el dueño de la vida, y me voy para arriba. Y diablo, he venido a arrebatarte la llave. A arrebatar, hermano, no es decir, me da permiso, lo tomo, no, lo tomo, me lo llevo porque es mío. Eso es arrebatar. Y el Señor le arrebató al diablo la llave de la mano y se la llevó. Él tiene la llave del infierno, tiene la llave del cielo y tiene la llave de tu alma. Comencé nuevamente a seguir viendo todo aquello hermoso en aquella pantalla. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. La tierra estaba temblando, estaba siendo sacudida, porque el que estaba dando la vida al cruz de Calvario era aquel, el verdadero Hijo de Dios. Seguí viendo aquello tan hermoso. Los sepulcros se abrieron. Dice la Biblia ahí en el libro de Mateo, que los sepulcros se abrieron. ¿Y por qué se abrieron los sepulcros? ¿Y qué sepulcros fueron los que se abrieron? Los sepulcros de los santos. Y ahí en ese Sion había una gran fiesta. Ahí estaban todos los santos dándole la gloria al Señor, porque miraban el sepulcro para arriba y el sepulcro estaba abierto. Y la gente estaba dándole la gloria a Dios, porque sabían que al tercer día el Hijo de Dios iba a resucitar. Y después de que Él saliera primero de aquella cueva, tras de Él, iban ellos atrás de Él con gran gloria de Él también. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Tú eres el único Dios y no hay otro como tú, Señor. Ahí había una gran fiesta, ahí estaban los santos ahí en el cielo, dándole la gloria a Dios, haciendo aquella fiesta en honor al Rey. Por fin se iban a unir con su Redentor, por fin se iban a unir con el dador de la vida, por fin aquella palabra que el Espíritu del Señor había puesto en sus labios, por fin se estaba cumpliendo en ese día. Mire tanto tiempo que esperaron ahí, pasaron años y esperando que se cumpliera la profecía. Ahora nosotros, tanto tiempo que ha pasado, tantos años que ha pasado, estamos esperando que el Rey venga, que el Rey venga ya no a hacer milagros, ya no a darle vida a los cojos, ya no a sacar gente de la tumba, no, sino que a levantar al pueblo y llevárselo para arriba. Sea Dios bendito para siempre. Yo seguí mirando aquello. Comenzaron a salir. Cuando el Señor salió de la tumba y resucitó al tercer día, comenzaron a salir los santos. Todos los que habla el Antiguo Testamento, los santos, los profetas, sus esposas, su descendencia, comenzaron a salir de las tumbas. Y comenzaron a andar por Jerusalén, por las calles de Jerusalén, tocando puertas, tocando casas, y diciéndole a la gente que aquel que habían matado, verdaderamente era el Hijo de Dios. Ese que habían crucificado, verdaderamente era el Hijo del Señor. Ahí andaba Jonás tocando las puertas ahí, y cuando la gente lo miraba, decía: bueno, este no fue el desobediente. Y la gente decía:
Y él le decía, sí, yo soy. Pero en las últimas todavía obedecía al Señor y me convertí verdaderamente al Señor. Y todavía le prediqué a mí, y todavía Dios me ha mandado aquí. Ahora me voy para arriba, que ya me resucitó. Y todavía les digo a ustedes en sus caras que ese que mataron verdaderamente es el Hijo de Dios. Allá andaba Sara, allá andaba Abraham, allá andaba Noé, allá andaba Moisés, allá andaban tocando la puerta, mire, tocando la puerta de que aquel que habían matado verdaderamente era el Hijo de Dios. Aquel que habían crucificado en aquella cruz del Calvario, verdaderamente él no merecía morir ahí, pero lo habían crucificado, y la muerte de él estaba, que era muerte de cruz. Bendito sea Hasha Mahalaya. Hay poder en Jehová. Y el Señor subió arriba. El único sacerdote que subió arriba se llama Jesús, y el único sacerdote aprobado por Dios es Jesús de Nazaret. Seguí viendo y contemplando lo que seguía en aquella enorme pantalla. Yo miraba miles y miles de creyentes cuando los apóstoles seguían predicando la palabra. Después de que el Señor fue traspuesto para arriba, Él dijo, me voy, pero voy a enviar un consolador. Necesario es que yo me vaya para que esté en diferentes partes del mundo, para que esté en diferentes lugares, para que yo haga obra en muchas vidas. Yo miraba a los apóstoles que predicaban. Yo miraba que a los creyentes habían veces que los sacaban de las casas, no habían templos, eran pocos los templos. Yo miraba que los sacaban de las casas, los creyentes huían a las cuevas, huían a las montañas, huían a los bosques, y nadie ni nada les cerraba la boca, y no cesaban de darle la gloria a Dios, no cesaban de alabar el bendito nombre del Señor. Hoy se le pone tiempo a Dios. Hoy hasta hay una hora estipulada para salir de la iglesia. Ya la iglesia ya no está como debía estar. Yo seguía mirando y seguía contemplando todo aquello, y de repente comencé a ver algo tan hermoso. Comencé a contemplar algo tan bello que está a punto de acontecer aquí en esta tierra. Yo comencé a oír, hermano, que sonó una trompeta. Y aquella trompeta se escuchó sobre la faz de la tierra. Cristo venía por su iglesia. Yo oí que cuando aquella trompeta sonó, las multitudes se quedaron atónicas aquí sobre la faz de la tierra. Yo oía que el pueblo del Señor, los que estaban en las azoteas, habían bajado y habían salido hasta las calles. Yo estaba viendo en aquella pantalla un arrebatamiento. Yo estaba viendo que aquella multitud, los que estaban en sus trabajos, en sus quehaceres, en sus trabajos domésticos, yo miraba que todos cuando habían oído aquel trompetazo, oh hermano de mi alma, yo veía que salían a las calles y miraban para arriba. Estaban atentos a ver algo. ¿Por qué? Porque alguien venía a recoger algo que le pertenece y llevárselo para arriba. Aquello tan hermoso que estaba aconteciendo, aquella trompeta que se oyó sobre la faz de la tierra. Y los hombres y las mujeres y los niños y los ancianos, cuando oyeron aquella trompeta, todo lo que estaba funcionando sobre la faz de la tierra, maquinaria, todo lo que estaba moviéndose se detuvo, porque estuvieron atentos a aquel que venía, al Rey de Reyes, porque venía por un pueblo limpio y puro, lavado en su sangre, aquellos que habían andado en la palabra, aquellos que no habían elevado sus cosas a cosas vanas, sino que andaban caminando recto, derecho delante de Dios. Yo veía aquello tan hermoso. Yo veía aquello tan lindo, yo veía aquello tan maravilloso. De repente se formó una media luna de ángeles, y atrás de la media luna venía un trono, y venía el Señor en él. Lo vi en una nube blanca, blanca, que venía con aquella vestidura de gala, y cuando la trompeta se oyó sobre la faz de la tierra, sepulcros de gente evangélica que había muerto hace años, se abrieron los sepulcros y salieron al encuentro del Señor. Ellos tuvieron el privilegio, ellos fueron los primeros en salir y recibir al Señor en las nubes, cantando, dándole la gloria a Dios. La tristeza se quedaba, todas las pasiones se quedaban,
Todas aquellas cargas que se sentían se quedaban. Yo miraba aquel regocijo, aquella alegría, aquel cántico tan bello que le cantaban al Señor. Y de repente el Señor mandó a sus ángeles a reunir a su pueblo sobre los cuatro extremos de sobre la faz de la tierra. Y yo me acuerdo que los ángeles se comenzaron a mover sobre toda la faz de la tierra. Y andaban ángeles con pergaminos en las manos y le decían a la gente: ¿tú te llamas Sudar? Sí, vente conmigo porque ahí está tu rey, a traerte te ha venido, porque vamos para arriba a gozarnos, a darle la gloria al esposo, a darle la gloria al que reina, a darle la gloria a aquel que vive para siempre. Y los ángeles se movían de un lado para otro. Yo miraba que ahí la gente que había vivido una vida no agradable ante los ojos del Señor. Yo miraba que corrían tras los ángeles, esperando que los ángeles le dijeran: aquí estás tú. De repente una persona hizo una pregunta y le dijo: yo no estoy ahí, ni siquiera apareces aquí. Ahí comenzaba a lamentarse la gente, ahí comenzaba a gritar la gente, donde miraba que multitudes eran traspuestos al cielo. Y mucha gente se quedó. En aquel día, hermano, se va a dar cuenta quién verdaderamente va para arriba y quién verdaderamente se va a quedar. Los que están apantallando, los que están viviendo un evangelio modernizado, como esos creyentes de la nueva ola, los que están viviendo un evangelio nuevo, de acuerdo a su criterio, esos se van a quedar. Ahorita ellos dicen todo lo ven color de rosa y están engañados que van para arriba, pero no van para arriba. En aquel día, cuando sea el arrebatamiento, y esa clase de gente yo miraba que se quedaba. Yo miraba esa gente que se estaba quedando, que solamente aquellos santitos, aquellos que se despreciaban en las iglesias, aquellos que verdaderamente caminaban de acuerdo a la palabra, aquellos que verdaderamente andaban como al rey le agradaba. Por eso sabía venir el Señor y estaban volando para arriba con su Redentor. Yo miraba que de esta carne salía un espíritu, se quedaba esta carne podrida aquí abajo. Pastores se estaban quedando, pastores que no ayunan, pastores que no oran, pastores que solamente están destruyendo iglesias, se estaban quedando, evangelistas se estaban quedando, no todos estaban siendo traspuestos para arriba. Yo veía aquello tan hermoso que cuando salía el espíritu de esta carne, aquella persona que salía aquel espíritu, le ponían una vestidura blanca y comenzaba a alabar a Dios en las alturas, comenzaba a darle la gloria al Señor. Se acababa la tristeza, se acababan las preocupaciones, se quedaban los tormentos aquí abajo en la tierra y se iba gozoso, alabando a Dios. Todo se olvidaba, seguían dándole la gloria a Dios. Aquello tan lindo, tan hermoso, tan maravilloso. Y yo veía aquella multitud de gente en las nubes dándole la gloria al Señor. Yo veía aquello tan hermoso que alababan al Señor. Cuando todo el pueblo estaba reunido, yo miré que los ángeles se fueron en diferentes partes de la tierra. Chile, Nicaragua, Managua, Venezuela, Ecuador, Quito, Perú, Argentina, República Dominicana, Alaska, Estados Unidos, México, Gran Bretaña, Alemania, Uruguay, Paraguay, toda la parte de América, Norteamérica, Suramérica. Yo miraba que de todas partes salían aquellas vestiduras, corrían, investían a la gente, le ponían su vestidura blanca, porque lo blanco significa santidad. Ese es el uniforme de cara allá arriba. Y después de contemplar todo aquello, la iglesia se fue con el Señor para arriba y se comenzaron unas bodas tan lindas allá arriba. Comenzó aquello tan hermoso allá en el cielo, gozándonos, alabando a Dios por fin. La carrera por fin se había terminado. Aquellas miles y miles de coronas que yo había visto, aquellas vestiduras, aquellas miles y miles de mesas, allá estaba todo listo, todo arreglado. Pero aquí en la tierra comenzó un gran caos. Yo veía, hermano de mi alma, que en diferentes periódicos, en periódico latino, en periódico americano, en inglés, en hebreo, en arameo, salió una frase que decía: miles y miles de personas han desaparecido y no sabemos para dónde se han ido, pero lo que sí sabemos es
que los templos evangélicos de los protestantes están vacíos. Algunos están todavía y la mayor parte ya no están. La gente alarmada, la gente, hermano, se meneaba para un lado y para otro. La gente afligida, porque aquellos que habían sido creyentes conocían la palabra y sabían qué era lo que venía. Esto me lo dijo el Señor allá arriba. Hoy en día usted va a los supermercados, va a los almacenes, va a comprar ropa, va a comprar gasado, va a comprar lo que sea. Usted ve que cada producto, hasta el dinero, tiene unos dígitos. Y en esos dígitos, eso es algo que está allá, que eso, al multiplicarlo, al dividirlo, al sacarlo, da 666. Y el Señor me decía, ya todo está listo también. Ya la gran moneda que va a girar está lista, ya el dinero está listo, ya el número está listo, ya todo está preparado para el que va a vender y para el que va a comprar. El único que falta que se selle es el hombre. Hermano, todavía hay tiempo para que nosotros nos afirmemos. Todavía hay tiempo para que nos pongamos derecho y caminemos recto. Todavía en estos últimos días que nos quedan aquí abajo, todavía tenemos tiempo para afirmarnos. Bendito y alabado sea el Señor. Hermano de mi alma, gracias, Señor. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta hora. Señor, que todos aquellos que a través de este cassette llegamos allá, Señor, a las iglesias, a los caseríos, Señor, a todos aquellos rincones de la faz de la tierra, Señor, no importa la persona que lo escuche, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, tú que estás allá al lado, acércate, pégate ahí, vamos a orar. Pongámonos en la mano de Dios, iglesia, pastores, evangelistas. Es tiempo ya de que vivamos la palabra. Vamos a orar, Señor. Señor, en el nombre maravilloso de Jesús, ahora, Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Tú eres Dios, no hay otro Dios como tú, Señor. Tú eres el único que hace prodigios, Señor. Oramos por aquellos, Dios mío, que están pasando quebrantos de salud. Aquellos hogares emproblemados, Señor, donde está el esposo y la esposa peleando, Dios mío. Señor, aquellos hogares, Dios mío, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Aquellos que están en los hospitales, Señor, donde los médicos, Señor, la ciencia médica dice ya no podemos, Señor, pero tú dices sí puedo, Señor. Señor, aquellos que están en cancerología, aquellos que están, Dios mío, en las cárceles, quizás ahí hayan pastores para ti, quizás ahí hayan evangelistas para ti. Salva los que se van a salvar en estos últimos días, Señor. Dios mío, Guatemala, Señor, las naciones que me mostraste, Chile, Ecuador, Perú, Nicaragua, Managua, Puerto Rico, República Dominicana, Argentina, Alaska, Dios mío, Estados Unidos, las 14 ciudades de Estados Unidos, México, Señor, Guatemala, El Salvador, Padre, Uruguay, Señor, Panamá, Señor, Costa Rica, México, Señor, clamamos por ellos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Hay poder en tu palabra, Señor, y así por los evangelistas, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Llama a tu pueblo al ayuno, llama a tu pueblo a la oración, llama a tu pueblo al clamor, que todavía hay tiempo, Señor. Aman Sahatalaha Amanda Katete Ansaha Mahalianzo En Suata Kembo Lava Kababa Ko Ansakateka Seta Kalaha Ayen Samaya Swahadaya Ansuata Kikalaya Aman Sakeya, que vaya con unción, Padre. Ambo Swata Pakatoa Alabas Kotoha Lava Ansate Satamalesa. En el nombre de Jesús hay poder en tu palabra, Señor, en esta hora, Señor. Gracias te damos por lo que hemos hecho en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.